programa de graduación. Gracias, ingeniero Pérez, para poderles apoyar y sobre todo clarificar un poco las condiciones en las que trabajamos dentro de la universidad, específicamente para la Facultad de Derecho. Eh, en algún momento hemos platicado como de las condiciones en las que trabajamos y ustedes deben basar su idea de un proyecto de tesis en un fundamento jurídico. Eso es lo primero, es lo más importante. Deben considerar que el proyecto debe tener un fundamento. O sea, yo no puedo hacer una tesis si no tengo un fundamento. Sobre esa idea es importante que ustedes consideren que el fundamento como tal, eh, primero deben revisar la legislación esté vigente. ¿Qué más tienen que ver? Que no sea reglamento municipal. Insisto en eso, yo no sé cuántas veces los vamos a tener que decir, no reglamentos municipales, no porque no sean un fundamento de derecho, sino que porque ya hay tantos que ya dejó de ser inédito. Dejó de ser inédito quiere decir que muchos estudiantes han trabajado lo mismo. ¿Cómo? Por ejemplo, yo quiero trabajar un reglamento de mototaxis. Perfecto. ¿Es válido? Sí. ¿Tiene un fundamento de derecho? Sí. Pero hay 340 municipios, entonces cuando tú venís conmigo y me decís, licenciada Reyes, yo quiero trabajar un reglamento de mototaxis, te voy a decir yo, no es inédito porque lo pueden trabajar para todos los municipios. Entendido esto como que vamos a tener 340 tesis iguales. Esa es la razón por la que los reglamentos municipales ya no son válidos para trabajar. Sobre el criterio de debemos tener un fundamento de derecho, entonces es importante que ustedes consideren que sea vigente, que sea un área del derecho que ustedes conocen, que manejan, con la que se sienten cómodos. Hoy vamos a tratar de trabajar un esquema dominó y sobre esta idea del esquema dominó yo voy a ir tratando de hacer o de explicar cómo deberíamos de trabajarlo. Esto en la primera parte. En la segunda parte vamos a trabajar qué debo hacer para poder llevar a cabo mi tesis de derecho. ¿Qué debo entender? ¿Cómo debo desarrollarla? Entonces, yo espero que no tengamos ningún inconveniente. Si el ingeniero Pérez me lo hace saber por cualquier razón, por cualquier condición, yo se los voy a agradecer. Vamos entonces a trabajar un esquema dominó, pero no lo vamos a hacer de una vez, sino que yo voy a intentar eh, darles como una visión, darles una perspectiva para que ustedes entiendan cómo es que lo vamos a ir trabajando. Les voy a presentar entonces mi pantalla para que ustedes vayan viendo. Voy a trabajar uno que ya hemos trabajado dentro de la universidad, uno que ya está desarrollado por alguno de sus compañeros y entonces vamos a, voy a ir tratando como de hacer la explicación entre las posibilidades que existen o dentro de lo que podemos trabajar ustedes y yo. Bueno, espero que no haya ningún problema en cuanto a que mi presentación esté siendo vista. Voy a quitar el nombre de la compañera y vamos a trabajar esto. Voy a tratar de explicar entonces cómo va a funcionar nuestro esquema dominó. Tal y como ustedes pueden ver en mi pantalla, nuestro esquema dominó tiene nuestra tabla, nuestro esquema dividido en cuadros. Primero, ¿o por dónde empiezo? ¿Empiezo por el problema, empiezo por el efecto, empiezo por la causa? Realmente la técnica me dice a mí que yo debería de empezar por el problema central. Voy a tratar de explicar el que tenemos aquí con el respeto de la compañera que no sé si me está escuchando o me está viendo, pero bueno, lo vamos a tomar en cuenta porque es uno entendible para todos. Entendible para todos quiere decir que independientemente de lo que a mí me guste trabajar, de lo que yo quiera hacer, vamos a entender este perfectamente. La compañera con la que trabajé este esquema dominó me decía que los juzgados del área penal están llenísimos, están cargados de trabajo. Eh, Ponemos una denuncia, querella o prevención policial, que son los actos con los que se introduce el proceso penal o con los que se inicia, pero finalmente ustedes y yo nos vamos dando cuenta que siempre hay conflicto.
no avanza, no resuelve, bueno, no me dicen cómo va, me dan audiencia para mucho tiempo. Eso ustedes y yo lo entendemos perfectamente y entonces entendemos que hay un problema. ¿Cuál es el problema central? Tratemos como de comprimir un poco, porque pueden haber muchas condiciones. ¿Y de qué depende? ¿Cuáles son las condiciones? Un mismo esquema no puede trabajarse desde muchos ámbitos, desde muchas visiones, desde muchas perspectivas. Entonces, cuando yo quiero trabajar un esquema, yo necesito oírte, necesito que me expliques qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, la compañera me decía, hay excesiva carga procesal. Podríamos decir, en lugar de excesiva carga procesal, podríamos decir mora judicial, por ejemplo. Claro, claro que podemos decir mora judicial. ¿Qué quiere decir mora judicial, licenciada Reyes? Pues es que la mora judicial es ese retraso que estás viendo dentro del contexto, dentro del proceso judicial. Ah, bueno, entonces puede ser mora judicial. Sí, sí puede ser mora judicial. Mora en los juzgados de paz penal. No estamos hablando de instancia. Nos fuimos más pequeño, tratamos de hacer una visión muchísimo más específica. No voy a hablar de los juzgados de instancia. No me voy a ir a sentencia, no me voy a ir a... No, solo estoy hablando en forma mínima de todos los conflictos que encontraba la compañera dentro de los juzgados de paz penal. Tengo un área específica y tengo una instancia real. Estamos en que este procedimiento del análisis del problema ya lo hicimos de grande a pequeño. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo quiero resolver? Según indicaciones de nuestro rector, entonces yo debo irme a el daño mayor. Voy a salirme del contexto de derecho y voy a tratar de explicarlo desde un contexto diferente. Me voy a explicar. Si tú te lastimas, te caíste de la moto, un choque, etcétera, pues el problema quedó en choqué, me lesioné, me caí. ¿Cuál es el daño? Ah, pues el daño es que me raspé, el daño es que me quebré el brazo, el daño es que me lastimé la pierna, el daño mayor. Dentro de la estructura de la Universidad Rural y a criterio de nuestro rector, el doctor Fidel, estamos manejando 3 efectos específicos. El doctor nos dice que puede haber una mala calidad de vida como daño mayor. Nos dice también el doctor que puede haber un daño al proyecto de vida. El primero, el segundo, un daño al proyecto de vida. Y el tercero, una quiebra o una posible quiebra. Hablemos un poquito de cada uno de ellos. La mala calidad de vida. Si respiras aire contaminado, ¿podrías tener mala calidad de vida? Claro. Si no tenés un buen trabajo, un buen salario, no te desempeñas bien dentro de la empresa, ¿podrías tener una mala calidad de vida? Sí, puedo tener una mala calidad de vida porque no estoy alimentándome bien, licenciada Reyes. Perfecto. Hablemos del daño al proyecto de vida. Daño al proyecto de vida está vinculado a lo que tú querías hacer y no puedes hacer el día de hoy porque las condiciones de la estructura administrativa, de la estructura del Estado, del gobierno, etcétera, etcétera, no te dejan llegar a ese punto. Ejemplo, eh, yo quisiera estudiar, pero no puedo porque no tengo condiciones académicas. eh, perdón, económicas. Ah, bueno, mi vida o mi proyecto de vida puede ser lesionado. Sí, puede ser lesionado. Perfecto. Y el último es la quiebra. La quiebra podríamos utilizarla, por ejemplo, en un tema mercantil. Cuando hay un mal manejo de cuenta, cuando hay problemas en los inventarios. Eso estoy hablando de una tesis de administración o de auditoría. ¿Cuándo puede haber quiebra entonces en una tesis de derecho? Pues cuando hay problemas en los accionistas, por ejemplo.
cuando los aportes no están claros, cuando el socio industrial trabaja de alguna manera, perdón, deja de trabajar, mejor dicho, y ya no aporta. ¿Puede haber quiebra entonces? Sí, perfecto. Esto estoy tratando solo como de entender los 3 parámetros de efecto que la universidad está manejando a través de las instrucciones de nuestro rector. Mala calidad de vida ¿de quién? Ah, es que puede ser de los habitantes, puede ser de los trabajadores, puede ser de los empresarios, puede ser de los comerciantes. Mala calidad de vida. Ahora, daño al proyecto de vida. ¿De quién? De los habitantes de la República, de los trabajadores, de los comerciantes, de los sindicados. O sea, podemos variarlo hacia el enfoque que vayamos a trabajar. Daño al proyecto de vida quiere decir que tú ya no pudiste llegar hasta donde querías, dependiendo del área del derecho que está siendo lesionada. Y la quiebra puede estar enfocada a el contexto de una empresa o que una empresa de alguna manera está sufriendo ese daño. Entonces, si yo estoy hablando de empresa, yo no podría decir quiebra de los trabajadores. No aplica. Estos son como los 3 eh, específicos que la universidad está utilizando. Voy a utilizar el de la compañera o el que la compañera tenía antes o el que trabajamos con la compañera de ustedes para que tratemos de entender hacia dónde iba el efecto cuando era un poco más puntual, porque también lo podemos hacer más puntual, más específico. La compañera me dice, mire licenciada, es que hay mora en los juzgados de paz penal. Perfecto. ¿Y a ti en qué te afecta? Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Y eso en qué te afecta? ¿En qué te molesta? ¿En qué te puede perjudicar? Lo que pasa, licenciada Reyes, es que hay una lenta resolución de los conflictos. Ah, bueno. ¿Y a ti eso te produce daño? Sí, me produce daño. ¿Será el daño mayor? Desde la óptica que cada uno de ustedes quiera trabajar, obviamente puede ser el daño mayor, podría ser el daño mayor. Es importante que ustedes tengan claro, muy claro, qué es lo que quieren trabajar, porque cuando su idea no está clara, nosotros como metodólogos no podemos ayudarles a hacer un planteamiento específico de derecho con un efecto real, con un efecto concreto hacia lo que ustedes quieren hacer. No podemos llegar a una cita con el metodólogo a decirle, ay, es que yo quería hacer algo así como de protección a la mujer. No, jóvenes, por favor, ideas claras, concretas, definidas. Dicho sea de paso, no podemos llegar a decir el día de nuestra cita, es que estaba revisando, es que estaba leyendo. Es al revés. Primero lees, primero investigas, primero revisas y después, entonces intentas hacer tu esquema dominó. ¿Por qué les pedimos que hagan el esquema dominó, jóvenes? Para que hagan el ejercicio y ustedes mismos se den cuenta cómo podríamos resolver la problemática. Si no hay solución a la problemática, no hay esquema dominó. No hay esquema dominó. Por favor, no es efecto dominó. Esquema, porque lo que ustedes están viendo en mi pantalla es un esquema. Está concretizado, visto visualmente de una vista a primer impacto, ustedes pueden saber de qué se va a tratar su tesis. Sigamos entonces con la causa, que es donde ya ustedes pueden determinar si hay o no hay un esquema dominó, si hay o no hay árbol de problemas. Árbol de problemas, como el ingeniero Pérez les habrá explicado más de una vez, 1, 2 y 3. Eso es el árbol de problemas. Veamos entonces qué pasa con la causa o la variable dependiente. Para que haya causa válida, verdadera, posible, determinada y lista para que la puedas trabajar en una tesis de derecho, tiene que ser algo vinculado al derecho y vinculado a una solución verdadera. Me voy a explicar. Si yo digo, quiero evitar la violencia en la República de Guatemala, ¿es un problema social? Sí. ¿Podría tener un fundamento de derecho? Sí. ¿Lo puedo solucionar? Pregunta del millón. Difícilmente lo podría solucionar. ¿Por qué razón? Voy a salirme del contexto de lo que estamos trabajando y voy a ir a aterrizar la idea.
Había violencia contra la mujer, ustedes y yo lo sabemos. Digo había porque estoy hablando cuando se creó la ley. Había violencia psicológica, había violencia económica, había violencia física, existía. Y entonces la idea es, ¿hay problemas? Sí. ¿Hay efecto o daño mayor? Sí, hay daño al proyecto de vida, por ejemplo. Hay mala calidad de vida, por ejemplo. Hay daño a la integridad, para hacer un efecto más específico. Sí, sí existe. Siguiente pregunta. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Ay, pues mire, licenciada Reyes, yo creo que esto se solucionaría total y absolutamente con una ley llamada femicidio o una ley de femicidio. Bueno, hagamos la ley y solucionemos el problema. Esto se llamaría propuesta de ley, porque estamos haciendo la ley, no un artículo. Propuesta de ley. ¿Qué es lo que queremos trabajar o qué es lo que vamos a hacer? Una ley específica para féminas. Ah, bueno, esto es una ley de femicidio. Entonces, cuando hacemos el ejercicio y encontramos la causa, la idea es que podamos vincular nuestra solución a algo que sea real, posible, determinado, verdadero. Veamos otra vez nuestro ejemplo con el que estamos trabajando. ¿Había mora? Sí, había, existe. Hoy hay mora. ¿En todos los juzgados? Sí, en todos, pero yo solo quiero trabajar paz. Perfecto. ¿Cuál es el efecto que está viendo la compañera? Es que no resuelven, licenciada Reis. Me parece, durante el contexto específico, que sea juzgados de paz específicos para la República de Guatemala. ¿Cuánto tiempo? Ahí es donde le agregamos territorio y tiempo. República de Guatemala, porque yo no puedo hacer una reforma de los juzgados de paz solo para Misco, solo para Villanueva, no. República de Guatemala, porque así como yo no puedo reformar el Código Penal solo para un lugar, la ley, los juzgados, la ley del organismo judicial, los juzgados, tienen una integración nacional. Entonces, República de Guatemala. ¿Cuánto tiempo? La universidad dice 5 años. Perfecto. Vamos entonces a ver qué es lo que podría solucionar ese problema y ese efecto. Lo que pasa, licenciada Reyes, es que a nadie se le ha ocurrido hacer una propuesta, hacer una investigación, hacer un diligenciamiento específico para crear jueces de sentencia, pero para paz penal. Porque fíjese que hay jueces de sentencia para instancia, pero para paz no existen. Bueno, entonces hagamos jueces de sentencia para que entonces ya al dividir entre el conocimiento, la sentencia, entonces vamos a ir como dividiendo los trabajos entre varias personas, el trabajo judicial obviamente, y entonces vamos a aterrizar en solución. ¿Es posible? Sí, sí es posible. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, yo creo que reformar la ley del organismo judicial me parece. Entonces, quedamos en que ya, según la compañera, vamos a generar nuestra hipótesis que la lenta resolución de los conflictos en los juzgados de paz, de paz penal, obviamente, ¿verdad? En la República de Guatemala, en los últimos 5 años, por la excesiva carga procesal o mora judicial, dígalo como quiera, es debido a la carencia de una propuesta para crear a los jueces de sentencia en los juzgados específicos en paz penal en la República de Guatemala. Cuando hacemos este ejercicio de los 3 elementos, obviamente vamos a encontrar la concordancia en decir sí hay árbol, no hay árbol, porque ustedes ya ejecutaron todo el ejercicio y se dieron cuenta cómo lo vamos a llevar a la vida real. Vamos a ver entonces cómo voy a armar mi propuesta para el lado positivo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay elementos negativos. Elementos negativos porque hay lenta resolución. Elementos negativos porque había una excesiva carga procesal. Es mucho lo que hay, licenciada Reyes. Ah, bueno, entonces ese es mi problema. ¿Y hay una solución? Sí, hay una solución. De efecto negativo, que hay una lenta resolución, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Si es lento, yo quiero que sea rápido. Si es lento, yo quiero que sea expedito. Si es lento, yo quiero que sea pronto. Podemos encontrar muchos verbos.
¿quién dice el verbo? ¿Cuál verbo debo utilizar? Pues tiene que ver un poco como con la propuesta que quieres hacer. Entonces el metodólogo generalmente te escucha y te va a decir, mire, usted lo que quiere es agilizar o usted quiere que sea rápido, usted quiere que sea efectivo, usted quiere, bueno, entonces eso tiene que ver el verbo con lo que realmente querés hacer. La compañera lo que quería era agilizar, que fuera más rápido, que pudiéramos salir rápido de este asunto. Agilizar. Ojo, verbos en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo, licenciada Reyes? El verbo en infinitivo es el que termina en ar, como agilizar, er, como correr, ir, como discutir. Entonces, los verbos en infinitivo son los que debes hacer para lograr tu objetivo general. Veamos cómo hago entonces mi objetivo específico. El objetivo específico es el que te va a permitir desarrollar toda la propuesta. Esta propuesta debe estar encaminada. Yo creo que ya estoy muy oscuro. Voy a intentar encender la luz. Denme 2 segundos y perdón que me retire 2 minutos. Se hizo la luz y espero que no haya ningún problema en mi conexión. Bueno, sigamos con mi objetivo específico, que es el que te va a dar el punto de partida para desarrollar la propuesta. O sea, con el general lo que vamos a hacer es evitar el efecto, pero la propuesta nace de tu problema. O sea, el problema como tal va a dejar de existir, vamos a evitar el contexto. Gracias, ingeniero, le agradezco mucho. Perdonen que vea el teléfono, pero me colabora el ingeniero. Gracias, ingeniero. Entonces, cuando tenemos el problema central, lo que queremos es que desaparezca. Tu problema central va a desaparecer cuando tu propuesta sea apta, cuando tu propuesta sea buena, cuando tu propuesta sea dinámica, cuando tu propuesta sea adecuada a derecho. Otra vez, verbo en infinitivo. Había excesiva carga procesal. ¿Qué quería la compañera? Dividir. Ella quería que hubiera un conocimiento previo y que al llegar a determinado momento sea otra persona. Entonces, el que conoció inicialmente, pues ahora ya va a estar un poco más tranquilo, porque ya le dimos a otro juez la competencia específica, el conocimiento específico. Entonces, se resuelve nuestro problema. Propuesta para crear jueces de sentencia para los juzgados de paz penal en la República de Guatemala. Y ahora, pues tenemos que considerar los momentos o los eventos llamados resultados, porque ese es el verdadero nombre, en los que yo voy a desarrollar mi propuesta, licenciada. Muy bien. En esencia, trabajamos 3 resultados. El primer resultado es el que ayuda a que tu propuesta sea válida. El primer resultado es el que saca la propuesta de lo académico, de tu tesis, de lo que está escrito y lo lleva a la vida real. ¿Qué es eso? La unidad ejecutora. La unidad ejecutora se puede crear o se puede fortalecer. Fíjese, licenciada, que yo lo que quería era crear jueces específicos en una sentencia para que, bueno, ¿ya existen? No. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a crear o vas a fortalecer? Voy a crear porque no existe. Fíjese, licenciada Reyes, que yo creo que pueden haber juzgados de sentencia de instancia, por ejemplo, pero quiero que haya de mayor riesgo o de menor riesgo, estoy hablando en un contexto general, así como en los juzgados de mayor riesgo. Si ustedes han puesto atención, dice juzgado de mayor riesgo A. ¿Qué hicieron? En la misma competencia, en el mismo contexto, en el mismo conocimiento del derecho, lo dividieron para que no se cargara todo mayor riesgo en un solo juzgado. Dividimos. Entonces ahora vamos a crear la unidad ejecutora o vamos a fortalecerla, dependiendo si ya existe o no existe. Tu segundo resultado es tu propuesta. Yo quiero crear, bueno,
propuesta de, y ya desarrollas tu propuesta. Y la última es la información, la capacitación o la divulgación. ¿Depende de qué? Depende del tema que estés trabajando. ¿En todos lados hay que capacitar? Usualmente sí. ¿En todos lados hay que divulgar? Usualmente sí. ¿En todos lados hay que informar a la población? Usualmente sí. Entonces, ¿quién decide o quién indica si vamos a capacitar, a informar, a divulgar? Pues los metodólogos, para eso estamos nosotros, para crear esa propuesta como tal. Sigamos entonces con tus temas de marco teórico. Y voy a hablar por la licenciada Reyes, no voy a hablar por mis colegas metodólogos, voy a hablar específicamente por mí. ¿Qué tengo que poner en el marco teórico cuando hago mi esquema dominó? Grandes jóvenes. Si ustedes se están fijando en el contexto que estamos trabajando, yo no voy a hablar organismo judicial, juzgados de sentencia, juzgados de paz, jueces, notificadores. No, esos serían mini temas que pertenecen a un solo contexto, a a un único contexto llamado organismo judicial. Entonces, los temas de la licenciada Reyes, porque cada uno de los metodólogos tenemos como nuestro propio criterio. Los temas de la licenciada Reyes son muchísimo más amplios por muchas razones, pero te voy a dar la primera y la más importante. El ingeniero ya te habrá dicho que tenés que desarrollar entre la introducción y la recomendación 75 páginas. Entonces, si vamos a hablar de oficiales y notificadores, posiblemente vas a escribir 3 páginas. Pero si yo te digo organismo judicial, puedes escribir un libro. Entonces encontramos muchísima más información. Yo soy un poco más amplia en el contenido del desarrollo de los temas de marco teórico para que ustedes tengan muchísima más facilidad a la hora de que desarrollen su contenido de tesis de una mejor, desde una mejor óptica, muchísimo más amplia. Y aquí me voy a permitir decir algo importante en el marco teórico. Jóvenes, el marco teórico es un ensayo. Ensayo quiere decir leo, entiendo, interpreto y redacto. No quiere decir copiar el libro, porque copiar el libro, entonces tu tesis sería el libro de cualquier otro autor de literatura guatemalteca, pero no es tu tesis. ¿Qué pretendemos entonces dentro de una propuesta de tesis? Que investigues, que leas y que redactes. Que la propuesta sea tuya, simple, simple, sencillamente. La propuesta debe ser tuya. Entonces, el marco teórico es ensayos, 7 ensayos, 7 temas. Otra vez viene el aporte de la licenciada Reyes. Y digo el aporte porque es como yo lo hago. La licenciada Reyes les deja a sus alumnos el último tema llamado legislación aplicable. ¿Por qué razón? En primera, porque se llama marco teórico, no se llama marco legislativo, eso es otra cosa. Marco teórico teoría, marco teórico doctrina. Yo sé que muchos de ustedes cuando oyen esta información se quedan así como, ay, lo que explica, pero bueno, quiero tratar de entender que me están escuchando todos los alumnos a nivel nacional. Entonces la idea es que podamos unificarlo para todos. Sé que para unos esto suena así como, sí, eso ya lo sabemos, pero no todos lo saben. Entonces por eso debemos ir hasta el punto más pequeño. Retomo entonces, marco teórico, teoría. Quiere decir entonces, jóvenes, que tu teoría debe estar encaminada a leer un libro específico, entenderlo, analizarlo y luego venís y ya me lo sé. Como cuando ves una película. Ves la película, la entendés y luego me la explicas. Más o menos así funciona. Perdón por el ejemplo que estoy usando tan coloquial o tan poco elemental, pero básicamente de esa manera funciona un marco teórico. Retomando mi último tema llamado legislación aplicable, les voy a comentar. Maribel Reyes deja el último tema llamado legislación aplicable de último porque se llama marco teórico, legislación aplicable. Ahí pueden ir todos tus fundamentos.
Ahí podés poner lo que querés, ahí podés vincular, ahí podés utilizar la ley, ahí, perfecto. Pero vienen los elementos diferentes o los elementos como un poco más complicados. Primero, personalmente, cuando yo reviso una tesis de cualquiera de ustedes que esté conmigo y me ponen artículo número 1, el Estado se organiza para la realización del bien común. Mi pregunta es, ¿qué es lo que te importa de ese artículo? La realización del bien común, licenciada Reyes. Bueno, entonces quitemos todo lo demás. Artículo 1 constitucional, el Estado se organiza para la realización del bien común. Y no copiaste. Yo no puedo saber cuánto van a tener de plagio como metodólogo, ni porque pase lo que pase, no lo puedo saber. Sí puedo tener una idea, sí puedo decir, esta tesis tiene mucho plagio, esta tesis te va a salir con el plagio muy alto, porque nosotros vamos viendo que hay demasiadas citas textuales. Entonces, a mi ojo, a mi visión, yo puedo determinar cuánto podría tener de plagio una tesis cuando estamos copiando mucho. Ojo que dije podría, porque eso no lo puedo saber yo. Eso se sabe hasta que se va al análisis. Pero si no hiciste bien tu referencia bibliográfica, si no hiciste bien el llamamiento, si no utilizaste la norma, si no respetaste el derecho del autor, eso puede caer en plagio. Y ustedes, como estudiantes de derecho, saben tan bien como yo que el plagio está tipificado dentro del Código Penal. Entonces, la idea es no hagamos plagio, respetemos el derecho de los autores, entendiendo lo que él dice o lo que ella dice. Y entonces yo lo leo, lo entiendo, lo interpreto y lo redacto. Cuidado con esto, que puede entenderse mal desde dos ópticas. La primera quiere decir, ya entendí lo que dijo el licenciado de Matavela, por ejemplo, ustedes lo conocen al doctor de Matavela, han oído hablar de él, estoy hablando de derecho penal, pero no puedo decir, bueno, lo que él dice ahora yo lo traigo, lo leo, lo interpreto y lo redacto. No, acuérdense que hay bibliografía. Y lo que ustedes aprendieron, entendieron y redactaron tiene un autor. Y eso se va a el lado bibliográfico de tu tesis, a donde tenés que hacer la referencia de dónde lo aprendiste. Mire, es que yo quiero textual, textual. Esto no puede faltar. Tengo que copiar todas las letras, todas las palabras, bueno, perfecto, también se puede. Y esa es la cita textual que nosotros utilizamos dentro del marco teórico. Espero que esto haya quedado un poquito más claro. Vamos a ver ahora lo que incluye el tema justificación. Nuestra justificación es un poco más, o bueno, yo no aterrizo, no profundizo mucho en la justificación en cuanto a lo que yo les describo, pero les voy a explicar qué es lo que vamos a poner en la justificación dentro del esquema dominó y luego pues lo que vamos a trabajar dentro de la tesis, pero eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué es la justificación? Los que me están oyendo, mis alumnos que me están oyendo y que van a oír el ejemplo, va a decir otra vez con su ejemplo, pero me sirve. Si yo te digo, te vendo un par de zapatos, la pregunta es, ¿me los compras sí o no? Depende. Muchos me dicen sí. La pregunta no es muy amplia. Entonces, la respuesta, ¿cuál debe ser? Depende. Primero dígame por qué. ¿De qué depende? ¿Cuánto vale? ¿De qué color son? Si son altos, si son suaves, si son duros, si son negros, si son morados. A eso se refiere, y perdón otra vez el ejemplo, pero me sirve. El ejemplo de justificar tu tesis. Explícame por qué. Explícame qué necesidad hay. O sea, ¿a quién o por qué yo debo hacerlo? En este caso, lo que tenés que tomar en cuenta es, imagínate que yo soy diputado con, con todo lo que significa el cargo tan importante, pero entonces tú vas a venir conmigo y me vas a decir, mire, señor diputado, usted tiene que reformar la ley para poder crear juzgado.
para poder crear una ley, para poder hacer una reforma, para poder hacer una derogación, para poder abrogar, para poder agregar un artículo. Pero si no me vendes la idea, mm, dicho de una forma simple, clara o sencilla, pero para que nos pongamos de acuerdo, si no me vendes la idea, ¿cómo te voy a decir yo entonces, bueno, sí, reformemos? Justificar es darle peso a lo que quieres hacer, es permitir que la persona que va que es la responsable, esa es la palabra, que es la responsable de este proyecto, lo haga porque tú crees que vale la pena, porque hay necesidad de hacerlo. Entonces le vendes la idea. Mal dicho, pero claro. Vamos ahora a los verificadores, indicadores y cooperantes. Si ustedes se fijan, están dentro de la última columna. La última columna quiere decir que yo necesito saber aquí dos cosas importantes. Tiempo, como ustedes pueden ver aquí, tiempo, aquí hay un error, perdón. Y necesito saber una cantidad numérica. Necesito saber cuánto. Voy a explicarlo en el ejemplo de la compañera. La compañera decía que queríamos agilizar los conflictos, los conflictos de los juzgados de paz penal, obviamente. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo crees tú o en cuánto tiempo crees que ya vamos a hacerlo muchísimo más rápido, vamos a ser más eficientes, vamos a poder descargar toda la cola o la mora que existe? Dice la compañera, pues yo creo que en un año. En un año después de la operativización, se pueden agilizar los procesos, licenciada Reyes. Perfecto. ¿Todos los procesos? No, yo creo que no todos. Me voy a ir por un 85%. ¿Por qué no un 100%? Porque no creo que en año y medio se puedan todos. La mayoría sí, pero no todos. Entonces ya eso depende de lo que tú quieres hacer. Bueno, hasta ahí espero que vayamos bien. Bien, despacio y bonito. Siguiente elemento de la evaluación, verificadores. Si yo te digo, ¿cómo vas a verificar cuántos choques hay? Pues yo voy a ir a preguntar a Metra, licenciada Reyes. Bueno, estadísticas de Metra. Si vas a verificar cuántas mujeres están siendo violentadas psicológicamente, pues fíjese que yo podría pensar en el INASIF, podría pensar en los juzgados de femicidio, podría pensar en la estructura del organismo. ¿Quién lo dice? Tú. Pero los verificadores generalmente son estadísticas, informes, reportes, a donde tú vas a ir a traer la información para ver que lo que tú estás proponiendo para un año y para ese porcentaje se va a cumplir. Pero es que no hay estadísticas. Puede que no haya, pero las podríamos verificar de otra manera. Ejemplo, la observación. Muy bien, creo que sí se puede verificar, pero no me podés decir, voy a observar que no haya violencia física contra las mujeres. ¿Es posible? Sí, pero no me puedes decir, voy a observarlo. ¿Y entonces qué? Pues entonces tenemos que hacer una tabla. Observé que las mujeres que llegan al organismo judicial ya no están golpeadas. Mal dicho, pero voy a tratar de explicarlo lo más común y coloquial. No llegan moradas, pues, no llegan golpeadas, no llegan lesionadas, algunas con lesiones muy graves eh, por arma de fuego, por arma blanca. Entonces, cuando yo digo, voy a verificar observando, ¿es posible? Sí, pero no me digas, voy a observar. No, voy a observar qué, cuántas, cómo, dónde, tamaños, colores, y ya entonces vamos verificando de qué manera nuestra propuesta se está cumpliendo o no. Los cooperantes, ¿quiénes son? Las personas que te van a ayudar a que tu propuesta sea real, sea verdadera, se lleve a la calle, a la República de Guatemala.
¿Quiénes te van a cooperar para una reforma? Ojo, jóvenes, miren, con esto es un problema toda la vida porque hay decretos, como diríamos, el procesal civil y mercantil, decretos, autos y sentencias. ¿Y qué es cada uno de ellas? Las interlocutarias y las meras interlocutorias. Y nos quedamos igual. Entonces, lo que yo necesito es que me digas quién te va a cooperar para que esto funcione. Si yo voy a reformar una ley, ¿dónde se hace la ley? Si yo voy a hacer un acuerdo gubernativo, ¿en dónde se hace el acuerdo gubernativo? Si yo voy a hacer un acuerdo ministerial, ¿en dónde se hace el acuerdo ministerial? Si yo voy a hacer un reglamento administrativo, no municipal, ¿en dónde voy a hacer mi reglamento? Entonces, ellos son los cooperantes quienes te van a ayudar a que la propuesta sea real, sea verdadera, hagan la propuesta jurídica o hagan el fundamento legal, para decirlo más fácil. Y aparte de eso, los que lo van a diligenciar. Podemos decir que los jueces, el organismo judicial, los diputados, los abogados, los habitantes de la República de Guatemala, los trabajadores, los colaboradores, los empleados. ¿Quiénes? Los que están vinculados a tu propuesta. Vamos a los indicadores del objetivo específico. O sea, tu problema era, si te fijas, que hay excesiva carga procesal. ¿Qué quería yo? Disminuir. Bueno, entonces ahora vámonos a la última parte para desarrollar tu propuesta. Indicadores. ¿En cuánto tiempo? En año y medio, licenciada Reyes. Perfecto. En año y medio ya vamos a distribuir toda la carga. La primera era agilizar, ahora es distribuir. Aquel está como más amplio, está, perdón, aquel no, el general está como más amplio. Este es el núcleo de tu tesis. Quiero que se distribuyan todos los procesos. Quiero que los procesos sean más ágiles y entonces yo voy a empezar a distribuir. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? En año y medio. Todos. 90%, licenciada, porque yo creo que no vamos a lograrlo todo de una vez. Entonces, 90%. Ay, por ciento. Así. Cambiemos la visión. Digamos que ya no era la distribución. Ahora digamos que podemos hablar de hacer una ley. Si yo estuviera diciendo que lo que yo quiero es regular la violencia contra la mujer para evitar la violencia contra la mujer, podría decirse entonces en un 90%. No, ¿cómo vas a hacer una regulación en 90%? La regulación es de 100%, entonces tenés que cumplir con todo el objetivo, 100%. Quiero ser idealista, quiero evitar los robos en la República de Guatemala. ¿Está regulado? Sí. ¿Se puede la propuesta? Sí. ¿Podría ser una figura tipo? Sí. Ahora decime, ¿vas a evitar los robos en la República de Guatemala en cuánto tiempo? ¿En cuánto porcentaje? ¿En un año? ¿En 2 años? ¿En 3? ¿En 5? Y ahí es donde ya tu propuesta debe ser específica sobre lo que querés hacer y obviamente sobre la realidad de lo que querés llevar a la vida real, pues dicho, mal dicho, pero entendible. Entonces, lo que yo necesito es que desarrolles tu propuesta de acuerdo a el contexto real, específico, verdadero. Son las 7 de la noche y quiero irme un poco más despacio. Bueno, son las 7 menos cuarto, creo que estamos igual. Algunos de ustedes, si me voy a permitir hacer esto, algunos de ustedes que han tenido contacto conmigo, que tienen mi correo institucional de la universidad, eh, ustedes que me están viendo a través de esta clase en vivo, pues creo que pueden tener alguna inquietud. De la misma manera que lo hice la otra vez, si tuvieran alguna inquietud en cuanto al esquema, no efecto, esquema dominó, igual, háganmelo saber a través del correo personal, el institucional. Pueden hacerlo a través del correo en el que estamos trabajando específicamente para programa de graduación el día de hoy, para que yo pueda entender si quedó claro el esquema o no, o podemos hacer como recapitular.
Voy a hacer, antes de irme, creo que esto es mejor de una vez para que ya luego ya nos pasamos a la tabla. Hablemos de temas diferentes y voy a tratar de hacer unos 2 o 3 árboles rapiditos para que podamos entender esquema dominó, árbol de problemas, perdón, ya se me está trabando. Y sepamos que vamos a llevar el día que vayamos con el metodólogo. Muchos de ustedes, muchos de ustedes ya han tenido citas. Digo, muchos de ustedes, la mayoría, incluso a los que yo les he aprobado en estos días, les he pedido que por favor vieran la clase del día de hoy. Los que todavía no han llegado a eso o que han estado conmigo y que les he pedido que estén y que les han dicho temas no procedentes. Vamos a intentar hacer 2 o 3 de una forma más simple y rápida. Por ejemplo, hablemos de, voy a tratar de agarrar áreas comunes, ambiental. ¿Hay daño o hay daños al ambiente en la República de Guatemala? Sí, licenciada Regis. ¿Hay daños en el ambiente? ¿A qué te querés referir? Licenciada, yo quiero trabajar aguas específicamente. Aguas quiere decir ríos, ¿verdad? ¿Contaminación de aguas? Sí. Ah, entonces no es daño. Entonces, ¿qué es? Es contaminación. Pues tenemos que enfocar bien nuestro problema. El agua no tiene un daño. Bueno, perfecto. Hablemos de otro. Por ejemplo, contaminación de aguas, obviamente, en este que estaba haciendo. Sigamos en ambiente. Hablemos, este sí puede ser, daños. Ay, perdón, pero se va muy rápido la... Daño. ¿Qué puede tener daño? Mire, licenciada, es que fíjese que cuando tiran químicos y el agua y absorben no sé qué, y la tierra, puede haber un daño a los mantos freáticos, puede haber un daño a, bueno, suelo, subsuelo. Ya eso dependerá de tu propuesta. ¿Puede haber un daño? Sí, puede haber un daño. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi esquema dominó, tengo que aterrizar mi problemática. Tengo que entender cuál es el contexto. Tengo que entender hacia dónde voy. Y luego, de daño, me voy al daño, del daño. Hablemos del de aguas para hacerlo más rapidito. Es contaminación. ¿De contaminación de qué? Del agua. De los afluentes del agua. ¿Cuál es el daño? Fíjese, licenciada, que yo quisiera trabajar, por ejemplo, los daños en el agua, pero quiero trabajar, voy a tratar de usar un tema, se llaman gaviones. Los gaviones son cuando, si yo no recuerdo mal, no soy ingeniera civil, pero la cultura general me lo dice. Ponen mallas y en las mallas, adentro de las mallas, como en un cubo, ponen piedras. Entonces ponen piedras acomodadas y hacen como diques. Eso de alguna manera va a permitir que el agua vaya pasando limpia. Entonces, yo quiero que el agua vaya pasando limpia porque ya las piedras que están de dique o de muro ya no van a dejar pasar la contaminación. Ah, perfecto. Sí, eso si estuvieras en ingeniería civil. ¿Qué tendría que hacer un estudiante de derecho? Pues el estudiante de derecho tiene que hacer leyes. ¿Cuál es el daño? Mire, es que fíjese que yo vivo cerca de un río, para los que viven en Guatemala, por aquí cerquita y donde uno pasa y se siente mal olor y creo que le dicen Villalobos al río. Bueno, ¿es posible? Sí. ¿Y viví cerca? Sí, vivo cerca. Ah, pues entonces puede ser daño en tu calidad de vida. Sí, sí puede ser. Bueno, mala calidad de vida. Y ya encontré el efecto.
Entonces, si no vamos a usar los 3 que nos dice la universidad a través de nuestro rector, podemos hablar de otro. Podríamos hablar de, a ver, pérdida. ¿Pérdida de qué, licenciada? Ah, la pérdida del agua. Si el agua se sigue contaminando, yo me voy a quedar sin agua. Entonces hablemos pérdida del recurso hídrico o del agua. ¿Ese es el daño mayor? Sí, ese es el daño mayor. Bueno, entonces dejemos en la pérdida del recurso hídrico. ¿Cuál es la causa? Es que fíjese, licenciada, que hay una ley de aguas que no hay modo. Y ya está, sí, pero no ha salido. Quiero hacer una ley de aguas. No se puede. Pero si es que no hace, sí, pero no se puede porque ya está en el Congreso. El Congreso ya la planteó, ya la han estudiado, la han desarrollado, entonces, ley de agua, no, ley de agua no se puede. Pero podría ser, licenciada Reyes, algo así como voy a decir algo mal dicho, ojalá no me lo van a decir a mí en mi asistencia de metodología, pero es solo para que nos entendamos. Fíjese, licenciada, que yo creo que podríamos hacer un reglamento municipal para el cuidado, la protección del recurso hídrico. Ah, bueno, entonces sí, sí es procedente. Entonces, carencia de un reglamento municipal para poder llevar a cabo, que es mi propuesta, ¿verdad? Entonces, desaparece la contaminación como problema, desaparece la mala calidad de vida de las personas que viven cerca, o podríamos también trabajar o evitar el efecto al decir ya no va a haber pérdida del recurso hídrico. Intentemos uno más. Esta tesis ya está graduada, la compañera, o sea que simplemente voy a utilizar el ejemplo. Ya no lo podemos presentar, ya nadie nos lo puede traer porque ya la compañera ya está graduada, ya está en los registros del Colegio de Abogados. Y ustedes saben que esto lo llevamos nosotros a la vida real. Voy a hablar de un ejemplo, pero sin aterrizarlo muy bien, porque no lo conozco, pero creo que fue en Quetzaltenango. Que a un niño, a un chico, tenían que amputarle la pierna izquierda o la derecha, no recuerdo, y le amputaron la pierna contraria. Simple. Que lo voy a demandar, que mire lo que hizo. Todo totalmente de acuerdo. Un abuso, violación a los derechos humanos, todo el contexto, no voy a entrar a eso. Obviamente nosotros sabemos que el error es más que grave. Bueno, ustedes en las películas, porque es en la mayoría de lugares donde lo hemos hablado, negligencia médica, licenciada. Eso. Bueno, entonces la siguiente pregunta, pues vaya a sacar su código penal, donde lo tiene ahí guardadito, guardadito, se oyó aguardadito, donde está guardado, y dígame dónde está el delito de negligencia médica. Ah, es que no existe. Carencia. Ah, carencia de el delito de negligencia médica. No, eso sí es raro, licenciada Reyes. Seamos un poco más técnicos. Podríamos decir de un tipo penal, así lo llama la doctrina. Entonces, carencia del tipo penal. Pero el contexto en general, pues, varía desde muchas ópticas, ¿verdad? Hablemos entonces de la negligencia. De la negligencia médica. Y entonces la negligencia médica no existe. Y es un problema. ¿Qué puede ocasionar la pérdida de la, perdón, qué daño mayor puede ocasionar la negligencia médica, jóvenes? Pues puede ocasionar muchísimos. Podríamos hablar de los 3 que la universidad nos da, bueno, 2, porque podría ser mala calidad de vida, podría ser daño al proyecto de vida. Mala calidad de vida porque en la negligencia médica
le operaron el intestino y entonces ahora tiene problemas de digestión. Sigue viviendo, está bien, pero su calidad de vida disminuyó. Daño al proyecto de vida. Él, pues era una persona que iba a trabajar todos los días, pero ahora se iba a pie. Ahora ya no puede trabajar. Su proyecto de vida se vio limitado. Podemos ir un poco más a fondo, podríamos hablar de algo más específico. Podríamos hablar de riesgo de muerte. Sí, me parece, ese es un efecto clarísimo. Podríamos hablar de, este tal vez está un poco más difícil, lesiones graves, gravísimas. Sí, creo que sí. Podríamos hablar de, pues, una cuestión un poco más para otra área del derecho, pero podríamos hablar incluso de autoestima por el delito de negligencia médica. Bueno, podrían haber muchos. ¿Cuál es la causa, jóvenes? Que a nadie se le ha ocurrido, ¿verdad? Es que a nadie se le ha ocurrido regular en Guatemala el tipo penal negligencia médica. Entonces, ¿lo que queremos hacer? A nadie lo ha hecho. Hay una falta de propuesta, o sea, nadie lo ha propuesto. ¿De qué? De regular. Aquí, si se fijan en este regular, aterrizamos en la idea que dijimos anteriormente cuando hacíamos la evaluación. No podemos regular en un 50%, en un 100%. Regular el tipo penal para que la idea quede muchísimo más clara. Yo tengo que decir a dónde voy, cómo lo voy a llevar a la vida real. Hablemos de la negligencia médica, pero cambiémosle la óptica. Sigue siendo el mismo problema, sigue siendo el mismo efecto, pero ahora vamos a hablar, en lugar de falta de propuesta, vamos a hablar de sanciones. Ojo que lo estoy poniendo en mayúscula específicamente por algo. Sanciones a la ética médica. No sé si eso existirá en algún lugar. Pregunto entonces, ¿tu causa es válida para derecho? ¿Sí o no? No. ¿Tu causa tiene un fundamento legal al decir sanciones? No. Capacitar. Perdón, pero soy muy mala para esto. Capacitar a los médicos para que pongan atención cuando van a hacer una operación. Capacitar a los médicos. Resuelve la problemática. Hacer meses de diálogo. Bueno, meses de diálogo médico, ¿verdad? Resuelve la problemática. ¿A qué me refiero con estos últimos 3 ejemplos? A que tu propuesta tiene que ser válida. Tenés que ir a algún lugar, tenés que resolver la problemática, porque si no, entonces no caminamos, no avanzamos, no resolvemos. Los robos en Guatemala, problema, sí. Efecto, también. Daños al patrimonio, a la integridad. ¿Qué vamos a hacer? Regular el tipo penal, ya está regulado y la gente sigue robando. Homicidio, ya está regulado y la gente sigue matando. Entonces, a lo que voy es que tu propuesta tiene que estar válidamente pensada con un fundamento jurídico. Es que queremos capacitar a los estudiantes para evitar la violencia en las escuelas. Capacitar no es jurídico. Eso le corresponde a los pedagogos. Ellos están allá adentro y ellos pueden resolver. A los sociólogos, porque te van a dar una nueva propuesta. ¿Qué tienes que hacer entonces cuando estás en derecho? Hacer una ley, hacer un reglamento, hacer un acuerdo gubernativo, un acuerdo ministerial. Ojo, un reglamento administrativo, me faltó decirlo bien. Un reglamento administrativo, una ley, abrogar una ley, derogar una ley, modificar un artículo. Esto es tu fundamento. Y ojo, 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 ojo. Fundamentos válidos que existan
que estén en la vida real. Voy a decir de una vez la sugerencia que les digo yo a los patojos que, bueno, patojos, perdón, lo coloquial, pero bueno, yo me siento como muchas veces identificadas con el proceso académico. Les digo, sugerencias, ¿de dónde sale el árbol de problemas? Eso no baja de la noche a la mañana como musas. Tenés que leer, tenés que estudiar, tenés que revisar. Sugerencias para encontrar árboles de problemas cuando no encontramos ni para la derecha ni para la izquierda. Primero hay que leer, hay que estudiar. Bueno, ¿para dónde puedo buscar entonces? Pues buscar las áreas del derecho que te gusten más. O sea, a mí me gusta derecho penal. Ay, no, pero es que yo quisiera trabajar administrativo porque es más rápido. A mí me gusta derecho laboral. Sí, pero de derecho laboral estamos hasta, porque es muy común. Entonces, utilicemos el área del derecho que nos gusta más, porque nos vamos a sentir cómodos, porque vamos a poder hablar como pez en el agua. De hecho, cuando ustedes llegan a mi cita y hablan con tanta naturalidad, hay árboles o hay esquemas dominós, cuando ya se hace completo, que los hacemos en 15 minutos, porque el tema es válido, porque se puede, porque no se puede ni discutir, o sea, es rápido. Ustedes y yo sabemos que actualmente nos están poniendo citas de, de 4 o 5 estudiantes en la misma reunión. Entonces, si ustedes no llevan una idea clara, pues cómo vamos a discutir un árbol si en realidad no estamos para explicar todo el contexto del derecho. Lo que hacemos es entender qué quieres hacer, entender cómo lo vas a desarrollar o para dónde vas y hacemos la propuesta, pero ya lo tenés que llevar hecho. Entonces, algo que te guste, el área del derecho que te gusta, y entonces es más fácil poder trabajar ahí. ¿Qué más? Pues hay que leer las noticias. En las noticias ahí mismo te salen a veces como, es que no existe una ley para tal cosa. Ah, punto de tesis. Es que no existe el reglamento para poder desarrollar. Es que el reglamento de tal ley nunca se llevó a la... Entonces hay que escuchar noticias. De ahí salen puntos de tesis también. Y luego la última es revisar derecho comparado. Revisar derecho comparado quiere decir, vas a entrar al Congreso, a la Asamblea, no sé, al Senado de cualquier otro país, de preferencia de Latinoamérica, porque tenemos mucha igualdad en cuanto a las leyes, y poder decir, ah, esta ley no existe en Guatemala. Licenciada, mire, en Guatemala no existe tal ley, y entonces yo la voy a traer a Guatemala para poder hacer esa ley en Guatemala. Perfecto. Ojo con eso. Voy a poner el ejemplo específico. En El Salvador no, tienen una ley que creo que se llama la ley para la lactancia materna. En Guatemala no existe la ley para la lactancia materna. Entonces revisas la ley. Ah, pero es que en la ley de la lactancia materna de El Salvador dice que le vas a dar su pre y su post, le vas a dar 1 hora de lactancia, que el derecho a la lactancia debe ser promovido. Bueno, nosotros no tenemos una ley para la lactancia materna, pero tenemos esos mismos derechos dentro del Código de Trabajo. Y se promueve y los médicos piden que las mamás hagan lactancia. O sea, la idea es, no tenemos esa ley con ese nombre, pero ya se regula. Entonces, ¿qué sería una tercera idea? Me llegué a más de las 6, 7 de la noche, jóvenes. Vamos a descansar, pues diría yo a las 7:30 y entonces vemos la tabla de contenidos que está dentro de la página de la U y vamos a tratar de desarrollar los rubros para que podamos ponernos de acuerdo todos qué debo desarrollar y cómo lo debo desarrollar. Entonces nos desconectamos unos minutos y luego volvemos a las 7:30 para poder desarrollar la tabla de contenidos y la estructura específica de lo que debemos desarrollar en las tesis, específicamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Si el ingeniero Pérez es tan amable y me da una luz verde o me indica cómo vamos en tiempo, si a él le parece, para que podamos ir a la segunda parte en unos minutos. Bueno, vamos a vernos en unos minutos entonces, jóvenes. Nos volvemos a conectar ya en unos minutos y por aquí los espero otra vez. Gracias, ingeniero Pérez, le agradezco mucho.
Listo, nos vemos a las 7:30 para la segunda parte entonces. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya tengo nuevamente una buena cantidad de estudiantes conectados, para que podamos continuar y vamos a ver específicamente el desarrollo de la propuesta de investigación. Ay, perdón. Vamos a hacer la presentación de la tabla de contenidos. La tabla de contenidos es el documento que nos sirve de guía. Nos sirve de guía para desarrollar la tesis. Eh, Está toda la estructura, lo que debes desarrollar, cómo debes desarrollarlo, cómo se propone y de alguna manera pues te dice qué es lo que se presenta en cada uno de los elementos o de los ítems que debemos desarrollar dentro de nuestra propuesta. Para responder a algunos de ustedes de los correos, pues inquietudes sobre si el árbol pasa o no pasa, el esquema pasa o no pasa. Creo que les voy a pedir favor que eso lo vean directamente con el metodólogo. Hay cuestiones que yo no puedo decidir porque todos los metodólogos tenemos diferentes criterios y cada uno de nosotros considera algunas cuestiones u otras para la aprobación de nuestros árboles. Em, entonces no podemos, no, lamentablemente no les puedo decir sí, este sí pasa o este no pasa. Las preguntas más comunes de lo que leí. ¿Si pueden reformar artículos? Sí, sí se pueden reformar artículos siempre y cuando la laguna de ley permita la reforma. Ah, es que no tiene plazo. Perfecto, podemos hacer la propuesta de la reforma. Es que el plazo es de 15 días y yo quiero que sea de 25. Podría ser, siempre y cuando justifiques la verdadera razón. Ah, es que solo para... No, pues tiene que tener algún sentido. Es que 15 días no es lo mismo que 25, son 10 días. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Lo que les decía hace un rato, ¿verdad? De justificar, que valga la pena. O sea, sí se pueden reformar artículos, es válido reformar artículos, eh, abrogarlos, derogarlos, adicionar. Pregunta muy común, la mayoría cree que todavía deberíamos de poner propuesta de reforma del artículo tal. Sí se usaba antes sí decíamos vamos a reformar tal artículo y en tal inciso, ahora ya no, ahora se utiliza el problema social jurídico desde un contexto muchísimo más amplio, pero sí, obviamente, cuando ya desarrollamos la justificación, ya ahí ponemos la propuesta de reforma del artículo tal. Ya o te lo decimos en el objetivo, generalmente de alguna manera lo ponemos, pero ya no es parte de la causa. Ya no es parte de la causa porque antes decíamos falta de propuesta de reforma del artículo tal, ahora ya no, y ya no utilizamos el fundamento del artículo y lo dejamos como de una forma más amplia. Una propuesta social jurídica, pero ya no aterrizamos específicamente en nuestro fundamento. ¿Qué más me preguntaban? Ah, ¿qué diferencia hay entre árbol y esquema dominó? El árbol de problemas son los elementos 1, 2 y 3 o las casillas 1, 2 y 3 de tu esquema dominó. En otras palabras, si desarrollaste la casilla 1, 2 y 3, desarrollaste el árbol de problemas. Porque alguien me escribió y me llamó la atención que les habían dicho que en zona 2 ya les dijeron que no se utiliza árbol sino esquema y eso. Pues lo que pasa es que ahora el árbol está adentro del esquema. ¿Por qué te dijeron ya no hay que aprobar árbol? Ahora ya no te aprueban árbol, ahora te aprueban esquema. Pues porque el metodólogo ahora ya te hace todo. Antes solo te damos casilla 1, 2, 3, del otro lado 4, 5, 6 y la 7, que es la hipótesis. Y hasta ahí llegábamos. Y ahora no, ahora te hacemos todas las casillas o las 16 casillas para que tengas toda la estructura de la tesis, incluida la matriz. La matriz de estructura lógica, jóvenes, está en las casillas 15 y 16, donde está la verificación.
perdón, los indicadores, la verificación y los cooperantes. De ahí es que sale la matriz. O sea, ya no tenés que hacer la matriz de estructura lógica, sino que el metodólogo ya te la da. Entonces, para la pregunta que decían que ahora ya no aprobamos árbol, que todavía es algo que persiste en lo que ustedes nos preguntan a nosotros, el árbol es uno, 2, 3. 4, 5, 6, que es concordantes, es el árbol de objetivos. Y luego la hipótesis, que es la que encontramos en la parte, perdón, en la casilla número 7, que une uno, 2 y 3, efecto, problema, causa, y luego los elementos. Entonces, ahora seguimos haciendo árbol de problemas, porque seguimos haciendo árbol de problemas, que está contenido en el uno, 2 y 3, pero ya no hacemos solo el árbol de problemas, sino que ahora hacemos el esquema dominó, que incluye árbol de problemas, árbol de objetivos, propuesta de solución a la problemática. O sea, sigue siendo lo mismo. Lo único es que seguimos trabajando esquema dominó, no efecto dominó. ¿Qué más preguntas? A ver, que recuerde. Creo que, bueno, ahí nos acompañan unas compañeras de trabajo social em, y decían que el árbol, que hiciera algunos ejemplos de trabajo social. Lamentablemente no puedo por cuestiones de tiempo, em, pero les voy a explicar más o menos o cómo debemos integrarlo. El lugar sigue siendo el mismo problema social, violencia contra la mujer. El efecto puede seguir siendo el mismo, daño al proyecto de vida, mala calidad de vida, quiebra no, obviamente, pero puede ser incluso más específico, como daño a una comunidad, falta de participación comunitaria, por ejemplo, como efecto. Y la causa debe estar orientada a los problemas, perdón, programas que ustedes podrían trabajar a nivel de desarrollo social o comunitario. Se me ocurre decirte que podemos hacer mesas de diálogo para discusión de trabajos comunitarios. Si lo que queremos es solucionar el problema de una comunidad, una guía, por ejemplo, de protocolo o de seguimiento de algún tipo social. Eh, ¿Qué más podemos hacer en trabajo social? Para contextualizar las mismas propuestas que la universidad nos tiene. Seguimientos también pueden ser procesos específicos para poder llevar a cabo la solución de la problemática. Em, es un poco difícil definir qué puede trabajar trabajo social, no como en derecho, porque en derecho te digo una ley, un reglamento, un acuerdo, pero en trabajo social es un poco difícil porque debemos aterrizar a un soporte metodológico o doctrinario en el que podamos llevar a cabo la solución a la comunidad. O sea, ¿qué quiero yo para la comunidad? Quiero integración. Bueno, ¿cómo puedo lograr esa integración? A través de un protocolo de, podría ser. Entonces es un poco aterrizar como mucho mientras no conozcamos el problema social, porque en trabajo social entiendo que la problemática es infinita y habría que aterrizar muy bien la idea. Espero que, pues, aunque sea estas dos, tres ideas que te di, te puedan ayudar. Había alguien de ingeniería también que me llamó la atención y perdón que lo vea de esta manera, pero se nos hace más fácil. Era lo del esquema y el árbol. También que les han dicho que pueden desarrollar solo casilla uno, 2 y 3 y ya con eso es suficiente. Difícil, porque desde mi óptica, entre más grande hagas tu esquema dominó, o sea, si lo haces completo, vas a poder entender mejor lo que quieres hacer. Y obviamente le vas a dejar mejores herramientas al metodólogo para que te ayude a hacer tu propuesta. O sea, el metodólogo va a tener más claro, vas a tener más claro. O sea, esto es como hacer el ejercicio, como cuando hacíamos las tablas de multiplicar. Mientras no te pusieras una por una no se nos quedaban. Y algo así funciona esto. O sea, debemos hacer el ejercicio, debemos llevarlo a la práctica, debemos intentar hacerlo, porque ustedes mismos cuando hacen el esquema dominó, se van no, pero es que la propuesta no va a solucionar. Entonces, cuando hacemos la propuesta o llegamos a la causa en positivo para decir la propuesta,
ahí vas a decir, ah, no, pero es que esto no es viable o esto depende de dinero más que de una propuesta jurídica. Entonces, es bueno que lo hagan. Yo realmente sí les pido que lo hagan para que pueda haber una solución. Em, Lamentablemente, miren, esto de la educación virtual no nos ha ayudado en muchas condiciones y o circunstancias porque eh, no podemos llegar como debe de ser a ustedes. Entonces, es importante que ustedes hagan este procedimiento, intenten llevarlo, intenten hacerlo, practicarlo para que pueda haber una solución. Importante, jóvenes, yo se los he recalcado más de una vez. Ya ven que ustedes son muchos y nosotros somos pocos. Entonces es necesario que ustedes, por favor, consideren que cuando vayan a su cita, aparte de las ideas que ya les di, que por favor consideren llevar 2 propuestas, 3 propuestas, 4 propuestas. Porque si llevas solo una y resulta que te dicen o te digo o te dice el metodólogo, no, mire, su propuesta ya la trabajaron, tanto esperar para no aprovechar el tiempo que te dio el metodólogo, bueno, que te dio la cita, pues, porque no es el metodólogo. O sea, tanto esperar la cita para que cuando lleguemos a la cita te diga, mire, la propuesta está desarrollada, mire, la propuesta no es válida, no, ese tema no aplica, entonces es importante que por favor consideren más de un esquema dominó. Pues si lo válido es hacer únicamente casilla 1, 2 y 3, está bien, pero por favor más de una propuesta. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra guía de contenidos. Les presento nuevamente mi pantalla porque quiero que lo veamos a través de la universidad, a través de la página de la universidad. Entonces ingresamos a la página de la universidad. eh, Ojo con en dónde lo vamos a encontrar. Vamos a documentos estudiantiles. Y para que se te haga fácil, 1, 2, 3. Tabla de contenidos por orden. La tabla de contenido de los trabajos eh, es en general es lo mismo, lo único es que la tabla de contenido de trabajo incluye el esquema dominó y aquí en esta que yo les voy a presentar, que es con la que yo trabajo, eh, no tiene la guía de la tabla de, perdón, la tabla de contenido no tiene el esquema dominó. Entonces ya ahorita les explico en dónde lo ponemos o en dónde debe ir incluido. Ya no trabajamos tópico, eso es importante que lo consideren. Ya no es que hagamos un árbol y que te preocupe el tópico. El tópico. Ahora, ¿qué es el tópico o a qué te llama? El tópico es el tema del que vas a hablar. Vas a hablar de contaminación ambiental, vas a hablar de, no sé, de familia, vas a hablar de tutela, vas a hablar de adopciones. El tópico es el tema del que vas a hablar en tu tesis, pero ya no utilizamos tópico. Importante, jóvenes, tenemos una carátula y 2 contracarátulas. De esa manera se identifican. Las 3 están colgadas en la página, el ingeniero se los habrá dicho ya hasta más de una vez. El modelo es oficial. El modelo es oficial, quiere decir, no le puedes cambiar el color, no le pones color azul, no, es la que está en la página, tiene medidas, eso tiene derecho de autor eh, y no la pueden mover. Importante dentro de las carátulas, cada vez que presentas actualizas fecha. Que si marzo, que si enero, que si junio, que en el día que te toca la cita actualizas la fecha y pones la fecha que corresponde. No hay mucho que decir con la carátula y las contracarátulas, más que en la carátula aparece el nombre del metodólogo al centro de la página, en medio. La primera contracarátula aparece tu nombre como voy a decir para resaltar la importancia, en la primera contracarátula, y luego en la segunda contracarátula aparece el nombre de nuestras autoridades. Es importante que verifiquen en la página los nombres y el decano, o sea, la decanatura es específica, no puedo poner o combinar a los decanos, entonces es importante. El fin del documento, ¿qué es? El fin del documento es el que representa la autoría
de tu tesis. Si la leemos con un poco de detenimiento, dice eh, que te haces responsable de ello, te, te da como la autoría, te da la responsabilidad de haberlo redactado tú. Va, como les habrá dicho el ingeniero, chiquito hasta abajo, no se desarrolla, no es un tema. El fin del documento es un texto, es una leyenda que solo se anota sin hacerle absolutamente nada más. Prólogo, ¿qué te dice la tabla de contenidos? Dice descripción del fin académico. ¿Cuál es el fin académico de una tesis? Académicamente, ¿para qué haces una tesis? Y dice dentro del contexto en el que se desarrolló. El contexto puede ser, dependiendo de la carrera, social, jurídico, ambiental. O sea, te da toda la idea. ¿Qué es la presentación? ¿Por qué se hace importante una investigación? Ah, pues es que lo que quiero yo es regular adopciones, quiero regular cuestiones vinculadas a tutela, a guarda y custodia, a derecho penal, a derecho administrativo. Entonces, ¿por qué es importante? O sea, ¿qué vamos a aportar con él? Y el problema que estamos resolviendo dentro del contexto de la investigación. ¿Qué es la introducción? Primer título que encontramos porque aparece con mayúsculas. Nuestros títulos están representados en mayúsculas. Entonces, nuestro primer título, introducción. Dice, a partir de aquí empezamos a contar el número de páginas. O sea, esta es la página número 1 y recomendaciones será página 75 para los estudiantes de pregrado. Para los estudiantes de maestría que eh, eh, me contaron que también nos acompañan en estas reuniones, para maestría son 150 y para doctorado 250, entonces tenemos que considerar la cantidad de hojas. ¿De qué habla la introducción, jóvenes? ¿Cómo lo veo yo? Como el tráiler de la película. Perdón que utilice ejemplos o vocabulario tan común o tan coloquial, pero creo que me permite expresarme mejor y que ustedes entiendan qué es lo que deben hacer. Eso, el tráiler de la película es contar como de qué vamos a hablar. Según Maribel Reyes, ¿qué no es la introducción? No es decir, tiene un capítulo y tantas páginas en el capítulo 1 y 8 páginas para el... Eso se llama índice. La introducción es el contexto general de tu investigación y lo que vas a incluir dentro de tu propuesta. Entonces, si me vas a decir, tiene capítulo 1 y tiene... No, eso es índice. Que por cierto, nuestro índice no está regulado dentro de la tabla de contenidos. Entonces hay que hacer un índice. Ahora, veamos el planteamiento del problema, que dentro del título introducción, que es el primero, Romanos 1, aparece Romanos 1, numeral 1, planteamiento del problema. Narrar el árbol de problemas. ¿Qué es el árbol de problemas, jóvenes? Efecto, problema, causa. Entonces, si te están diciendo narrar el árbol de problemas, ¿de qué vas a hablar en el planteamiento del problema? Pues vas a hablar del efecto, vas a hablar del problema y vas a hablar de la causa. Dije, vas a hablar, vas a redactar, vas a describir. No dije copiar el efecto, copiar el problema y copiarla. No, es ampliar. Hable de ello. Lo que te dice la guía es nárrelo. La narración del efecto, ¿verdad? Del problema y de la causa. Entonces incluye los tres elementos. Luego me voy a ir a complementar un poco el planteamiento del problema, pero en justificación, porque es la misma explicación para los dos de lo que yo explico. Luego tenemos hipótesis, sigue siendo el título 1. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es la creencia a futuro, mi óptica a futuro, lo que yo creo a futuro. Nuestra hipótesis se compone de efecto, de problema y de causa, unidos por tres nexos. El primer nexo es un artículo donde dice el daño, la mala calidad, el riesgo. O sea, ese es el primero.
unís efecto y problema por un nexo, otra vez, porque solo simplemente es copiarlos y pegarlos, y el nexo es la palabra por. Nuestro tercer nexo es es debido. Es debido es el conectivo entre problema y causa. Copiar y pegar. Punto y final. Nuestra estructura ya no permite cambios. Por ahí le llaman matiz. Ah, bueno, el matiz sí es válido. Podemos matizar cuando se oye 3 veces la misma palabra, porque el árbol de esa manera se hizo, porque algunas veces realmente hay necesidad de ponerlo en los 3 elementos. Repetimos la palabra 2 veces, también pasa algunas veces, entonces podríamos hacer como lo que nuestro rector llama matiz. El matiz es, mire, si se oye así como un poquito raroso, dele un poquito, ¿verdad? Modifíquelo un poquito sin perder el sentido. Eh, la hipótesis ya te la da el metodólogo, simplemente se copia y se pega. No se le hace absolutamente ningún cambio. Podrías hablar qué es la hipótesis, eso sí se puede. Lo que no se puede es cambiar la hipótesis que te dio el metodólogo porque es mi visión, perdón, la visión del estudiante, porque no es la mía, es la visión del estudiante de lo que él está viendo en el mundo externo. Está viendo un problema, está viendo un efecto y está viendo una causa. Entonces, esa hipótesis es lo que él debe o ella debe comprobar al final de la investigación. Entonces, es lo que yo creo y lo debo de comprobar. Hipótesis. Objetivos, que son pues tus metas o lo que quieres hacer en el tiempo y en el porcentaje específico. Un objetivo general, un objetivo específico, no más. El objetivo específico, es importante decirlo, el objetivo específico es el que te va a permitir desarrollar la propuesta, por eso debe estar claro y muy bien enfocado a la propuesta que estés trabajando. Ahora, ¿qué es la justificación? La importancia de lo que tú quieres hacer, de la intervención. Yo quiero intervenir en tal condición, en tal propuesta, en tal circunstancia. Entonces es importante que tu justificación me diga por qué se hace necesario. Lea lo que dice la tabla. Dice, proyectar el efecto es obligatorio para ingenierías y posgrados. Y yo me tomo para mí esta instrucción que nos da el rector. Proyectar el efecto es importante. De alguna manera, aunque en derecho no proyectamos, proyectar quiere decir qué va a pasar en el futuro, en derecho no lo hacemos, pero sí de alguna manera me permite a mí dar datos que me permitan saber si la propuesta es válida o no. Retomo planteamiento del problema porque la instrucción es la misma, repito. Como en derecho no hacemos boletas para comprobar la hipótesis, boletas de efecto, problema y causa, como la hacen las facultades numéricas, entiéndase, pues ingenierías, económicas y de la salud, porque de la salud también hace, bueno, maestrías y doctorados también. De alguna manera yo tengo que soportar, ojo lo que estoy diciendo, soportar lo que yo proponía dentro de mi hipótesis. Esto es algo muy personal y hago las aclaraciones porque cada metodólogo tiene su propio criterio. ¿Qué cree Maribel Reyes en cuanto a la hipótesis? Pues Maribel Reyes cree que si yo estoy asegurando que hay lesiones a las mujeres, que si yo estoy asegurando que hay violencia contra las mujeres, que si yo estoy asegurando que hay daño económico en una empresa, pues de alguna manera tengo que soportarlo. No puedo dar una hipótesis si finalmente no voy a permitirme aportar datos. Dicho con un ejemplo, si yo dije que hay lesiones a las mujeres, daños a la integridad de las mujeres, que hay violencia psicológica, económica o física contra las mujeres, no es porque lo diga Maribel Reyes o porque lo diga Luis, María, Antonio o alguno de ustedes, sino que porque es cierto y en algún lugar
digo en algún lugar, administrativamente debe existir un fundamento. Eh, Administrativamente me refiero a que vas a ir al organismo judicial, al Ministerio Público, al registro mercantil, al registro de la propiedad, a TICADI, al RIC, o sea, dependiendo de tu propuesta, tenés que encontrar información. Ay, no, licenciada Reyes, es que no hay. Bueno, entonces tenemos un problema grave porque si la indicación de la tesis dice en conclusiones indicar si comprobaste la hipótesis, tal y como lo puedes ver ahorita, en lo que acabo de marcar, pues entonces, ¿cómo vas a comprobar la hipótesis si nunca me diste datos o nunca me hiciste ninguna referencia numérica? En otras palabras, necesito que me probés, demostres que tu propuesta hipotética es cierta y tenemos que obtener esos datos de algún lugar confiable. Bueno, licenciada, pero es que yo no siempre puedo encontrar un órgano administrativo que me pueda ayudar. Bueno, podemos, ojo que no estoy diciendo vayan a investigar y pasen boletos. No, no, no. Yo estoy diciendo podríamos, si no encontramos datos en ningún lugar. Ah, bueno, una entrevista, una encuesta, alguien que me soporte. Es que le pregunté al secretario municipal y él tiene duda. Para las compañeras de trabajo social, pues es que le pregunté a, no sé, al líder de la comunidad, eso es muy común. Entonces, algunas veces realmente no hay información, algunas veces, pero si buscamos con fe, con tiempo, con con voluntad, siendo efectivos y bueno, no sé cuántos apelativos más, vamos a encontrar la información. Lo que pasa es que es más fácil decir, no es que no hay información, siempre hay. En Guatemala tenemos muchos estudios académicos de muchas cosas que nos permiten demostrar nuestra hipótesis. Más que demostrar, perdón, utilicemos la palabra, comprobar la hipótesis. Si la instrucción que nos da nuestro rector, digo nuestro porque yo soy egresada de la universidad, si la instrucción es diga si comprobó o no comprobó la hipótesis, pues así hay que decirlo. Sí la comprobé, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿En qué lugar? ¿De dónde salió la información? Aparte de que de alguna manera recuerden que todo lo que dice la tesis es responsabilidad tuya. Entonces, es de tu autoría. Entonces, es importante que yo haga saber que lo que yo estoy diciendo está soportado en alguna fuente, en algún registro, en algún estudio, tiene una referencia. Entonces es importante. ¿Por qué lo tomé junto? Planteamiento del problema y justificación. Pues porque ambos deben llevarlo. En el planteamiento del problema, como les dije hace unos minutos, va efecto, problema y causa. Y entonces hay que soportarlo. Es que no existe la ley de femicidio. ¿Y cómo lo puedo soportar? Ingresé a la página del Congreso donde información pública. Eh, Siempre hay, ¿verdad? Es importante que ustedes consideren que siempre hay donde obtener una fuente. Hay que buscar la fuente, hay que ser diligentes, hay que hacer la diligencia para que podamos encontrar nuestros fundamentos. Planteamiento del problema, efecto, problema, causa con su referencia. Como diríamos en derecho, y esto suena como, pero es derecho finalmente. Dame el fundamento. O sea, si no hay fundamento, yo no puedo decir que la hipótesis se comprobó porque tú decís. Yo puedo decir, doña Ana está esperando un bebé. Es un hecho notorio. Pero yo no puedo decir, hay violencia psicológica contra las mujeres porque yo creo que no creemos, demostramos. Y para la justificación, la misma información, ¿verdad? Que les acabo de dar. Misma información, estoy diciendo, decime por qué es importante, pero dame datos. Es que tantas mujeres son violentadas, tantas mujeres son abusadas, tantas mujeres son... si me das datos, me estás convenciendo numéricamente, como dice la instrucción de la tabla, se podría proyectar. O sea, si me estás dando datos, yo podría decir, bueno, si ahorita hay 20,
Yo quiero que de 20 pasen a 15, de 15 pasen a 10, de 10 pasen y que desaparezca el problema. O sea, si me estás dando la cantidad, yo podría aplicar a esa cantidad en cuanto a todo lo que está pasando ahorita y todo lo que quiero que deje de pasar. Metodología, métodos y técnicas. Voy a unir los tres, pero porque quiero entender el concepto rápido. Metodología, métodos y técnicas quiere decir el método y la técnica, ¿dónde lo utilizaste? Eso quiere decir. No quiere decir hablar del método estadístico, no. Quiere decir dónde usaste la estadística, dónde utilizaste el método sintético, dónde utilizaste el método analítico, dónde pusiste la técnica de observación. O sea, la idea es esos elementos metodológicos, metodología y técnicas, deben adaptarse al modelo propuesto. Esa es la palabra. Adaptarse, adaptarse y adaptarse. Entonces, adaptas el método y la técnica a tu tesis. Quiere decir, tal método lo usé en tal lado, tal método en tal lado. Pero obvio, tenemos que explicar el método, pues, porque no puedo decir, el método sintético lo utilicé en las conclusiones. No. ¿Dónde? Perdón. Explico y digo dónde. Para el marco teórico creo que ya no podemos, ya no vamos a ahondar muchísimo más ahí por cuestiones de tiempo. El marco teórico creo que lo discutimos un poquito o lo expuse un poco cuando hablamos en la parte de la descripción del esquema dominó. La comprobación de la hipótesis, ya dijimos que hay gráficas en algunos casos, en otros no, en el caso específico de derecho no, pero vamos a comprobar nuestra hipótesis con los datos referenciales. Conclusiones y recomendaciones, jóvenes, si se comprobó o no se comprobó. ¿Cómo voy a decir yo que comprobé si es lo que yo creí, si es lo que yo pensé, si es lo que a mí me parecía? Entonces, importante. Bibliografía, normas APA. Si utilizas la herramienta de Word te hace todo el trabajo, o sea, solo abrís el campo, insertar, miramos que sea sexta edición y entonces abrimos todos los campos, o sea, vamos a las referencias en Word y dentro de esas referencias como tal entendemos que debemos llenar los campos. Solo se nos abre un cuadrito dentro de la compu y ya nosotros vamos llenando datos, de ahí le damos mágicamente insertar bibliografía y la herramienta de Word te lo hizo. O sea, no nos hagamos como muy complicados con las normas APA si la computadora nos puede ayudar. Anexos llevan este orden. El orden que tenemos dentro de la estructura de la tabla de contenidos colgada en la página. Entonces es importante que veas la tabla para poderlo ir desarrollando. Mire, pero puedo empezar por el punto 3 y después, pues depende del metodólogo, ¿verdad? Que te diga, no, tiene que ir en orden. Eso lo puedes preguntar. Y si no, lo único es que al final del camino tiene que tener toda la estructura. Tomo 2. Yo aquí tengo como el issue, dirían ustedes, con el resumen. Y me voy a explicar qué quiere decir con eso del resumen. Ingeniero Pérez, ¿estoy todavía por ahí o ya me fui? Perdone que le pregunte, pero me desapareció la imagen, entonces espero que no haya ningún problema con mi transmisión. Y voy a seguir. ¿Qué te dice el resumen? Básicamente, el resumen es como la reproducción menor de lo que desarrollaste en el tomo 1. O sea, el tomo 1 es como el contexto general y el tomo 2 es la recapitulación del tomo 1, lo más importante. Y ojo con esto, donde sintetizas los resultados. Así te lo manda la tabla. La tabla dice que tu título 1, el tomo 2, llamado resumen, tiene que tener una breve introducción. Además de eso, implica planteamiento, problema, hipótesis, justificación, metodología y propuesta de solución. Gracias, ingeniero Pérez. Permiso, jóvenes. Bueno, perfecto. Gracias. Entonces, importante seguir, sintetizar los resultados. Si el metodólogo te dio 3 resultados,
sintetizados. Ojo, sintetizados. Sintetizados quiere decir 2, 3, 4 actividades. Eso es síntesis, porque cuando hacemos una ley no la hacemos ya. Síntesis podría abarcar muchísimas actividades. Sintetizados quiere decir lo elemental. ¿Cuánto es lo elemental, licenciada Reyes? Pregúntale a tu metodólogo, porque cada metodólogo tiene como su estructura. Maribel Reyes pide mínimo en el resultado 2, exposición de motivos y el decreto, exposición de motivos y el reglamento. Y lo de exposición de motivos aplica para la herramienta jurídica, perdón, para el fundamento jurídico, pero si ya se utilizó como tradicionalmente, entonces, sea el que sea, te piden exposición de motivos, como cuando presentamos una iniciativa. Entonces, exposición de motivos. Ojo con esto, dice principal, conclusión y recomendación, dentro del resumen. Y luego viene, eh, bueno, indicar que se esbozó la propuesta, etcétera, la matriz, y con lo que la matriz es lo que me va a permitir evaluar el trabajo. Con lo que desarrollaste en la casilla 15 y 16, de aquí viene la matriz, que es la que incluís ahí. Otra vez, licenciada Reyes, conclusiones y recomendaciones. Pues es que así lo manda la tabla, así lo entiendo yo y así lo leo yo. Entonces dice, conclusiones y recomendaciones, perdón. Gracias, ingeniero Pérez, le agradezco mucho. Entonces, así lo manda la tabla, pues así es como debemos realizarlo. Sigamos, ya vamos a terminar, jóvenes, unos minutitos. Anexos. El anexo 1 dice que cada anexo tiene su propia numeración. O sea, árbol de problemas, página 1. Árbol de objetivos, página 1, porque es el siguiente anexo. Entonces, perdón, hice un mal ejemplo, pero dice propuesta de solución a la problemática. Dice máximo de 10 páginas. Bueno, yo voy a hacer 10 páginas. Entonces, página 1, página 2, página 10. Llegué hasta la 10. Pero aquí dice número 2, matriz. Pero de acuerdo a esto, entonces tu matriz otra vez vuelve a ser página 1. ¿Dónde estaba la matriz? Arriba. Solo la copias y la pegas. Importante que consideremos esto, jóvenes. Dice máximo 10 páginas. Introducción, breve. Incluirle el diagrama. El diagrama es el que aparece en la casilla 12. 12. Este. Perdón. Este. De aquí sale el diagrama. Debe ser el objetivo específico, que es el que te permite desarrollar la propuesta. Y aquí están tus 3 resultados. 1, 2 y 3. O sea, el diagrama sale de la casilla 12. Luego vamos ajuste de costos, plan de trabajo y presupuesto. Ya sé que dice optativo, optativo y optativo, y que los únicos que lo deben desarrollar son los doctorados. Pero yo les pido, yo personalmente, 2 líneas, 3 rubros, porque si yo te examinara, te preguntaría algo como, ¿cuánto tiempo vas a tardar en hacer la propuesta? Según la matriz, 2 años. Ah, bueno. ¿Y en qué vas a trabajar los primeros 6 meses? No tenés idea. Entonces, aunque sea 4 rubros, 5 rubros, es importante. Mire, y usted va a gastar, voy a decir algo, no sé, 1,000,000 de quetzales en su propuesta. Perfecto. Ajá, y lo vamos a hacer para, no sé, Ministerio de Educación, por ejemplo. Y mi propuesta es para el Ministerio de Educación y quiero gastar 1,000,000 de quetzales y el presupuesto general del Ministerio de Educación es de 2. Entonces tu propuesta como que no es coherente. Entonces por eso les digo, chiquito, o sea, algo, decime, averigüemos cuánto es el presupuesto y entonces hacemos una relación específica con lo que podríamos gastar para que nuestra idea esté muchísimo más clara con eso. Importante leer esta parte final. Tiene márgenes, tamaño, tipo de letra, etcétera, para que ustedes desarrollen su tesis tal y como la universidad a través de nuestras autoridades lo indican. Jóvenes, creo que eh, terminamos con esto. Importante, pues obviamente voy a tomar una captura de pantalla para mi reporte de la cantidad de
estudiantes que están con nosotros el día de hoy. Em, es todo. Agradezco su tiempo, su atención. Perdón que me pasé unos minutitos, pero la situación lo ameritaba. Ya cuando uno empieza a explicar y explicar, ya no termina nunca. Eh, espero que lo que aportamos el día de hoy sea positivo para ustedes. Eh, espero haberme dado a entender de la mejor manera eh, para que les ayude en el proceso de su proceso de desarrollo de tesis. Les deseo que tengan una buena noche, que a las mamás que me acompañaron el día de hoy, eh, muchas felicidades en su día y que nuestro Creador, independientemente de nuestro credo, les bendiga grandemente. Les deseo buena noche, jóvenes. Fue un gusto compartir con ustedes. Eh, creo que entonces llegamos al final y no, si no tengo más instrucciones de parte del ingeniero Pérez, perfecto. Entonces les deseo una buena noche, jóvenes. Cuídense mucho y espero